tuve una revelación. ¿Será cierto que las revelaciones que las personas dicen tener en nuestros días se puede considerar revelaciones divinas? Esto y mucho más vamos a tratar de aclarar en el día de hoy. Mis amados, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de reflexiones espirituales que se transmite por este canal AD Séptimo. Vamos a estudiar hoy lo que significa la revelación. Pero antes te invito a cerrar tus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine en este sentido. Oremos. Bendito Consolador, Señor, tú eres quien das el don del discernimiento para que podamos entender las Sagradas Escrituras, para que podamos entender tus pensamientos, de manera que nos colocamos en tus manos para que obres en nosotros conforme a tu bondad y voluntad, para que esta petición sea una realidad en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados y por hacer posible que esta petición sea una realidad. En tu nombre lo rogamos. Amén. Bien, mi amado, ¿qué es la revelación? Fíjate lo que significa. La revelación es un acto, sí, de transmitir una idea, de transmitir un designio, de transmitir un pensamiento que se origina en la mente de la deidad y que luego, por acción de la misma deidad, es transmitida al hombre. Eso es lo que es revelación. Cuando Dios, y cuando hablo de Dios, recordamos que Dios son tres personas. La deidad hebrea está conformada por tres personas: al Verbo, al Espíritu Santo y al Padre. Son tres personas que conforman ese Dios, esa deidad hebrea que decimos nosotros que adoramos, que hemos aceptado, recordando que nosotros hemos heredado la religión hebrea, hemos heredado los escritos sagrados hebreos. Si nosotros no heredamos los escritos hinduistas ni los escritos islámicos, hemos heredado son las escrituras hebreas. Y las escrituras hebreas nos enseñan a lo largo de ella de que la deidad, Dios, está conformada por más de una persona. Por eso es que Moisés utiliza los términos hagamos, descendamos. Y eso nos da la idea de que hay más de una persona que conforman a esa deidad. Muy bien, entonces la revelación es un acto en el cual, mejor dicho, se origina en la mente de la deidad, se origina en la mente de estas tres personas. Y esa idea, ese pensamiento, ese designio de ellos va a ser transmitido a nosotros, los hombres. Sí, para ello, la deidad designa al Espíritu Santo, que es el agente revelador, que es el agente inspirador. Sí, y el Espíritu Santo entonces va a capacitar a un hombre o a una mujer para transmitir ese pensamiento o esa idea o ese designio, para que esa idea, repito, designio o pensamiento sirva para nuestra edificación espiritual en función de nuestra salvación. Para eso es que se hace esa transmisión de ideas o de pensamientos. Muy bien, entonces se origina en la mente de la deidad. Cada una de las tres personas que conforman a esta deidad, por supuesto, tiene una mente. El Padre tiene una mente, el Verbo tiene una mente, el Espíritu Santo tiene una mente. Entonces en la mente de los tres se origina esa idea
ese designio se origina en ellos. Muy bien, entonces la persona que va a recibir esa información tiene que ser capacitada, pero para hacerlo, para ser capacitada, esa persona tiene que estar consona con Dios. ¿Cómo entendemos eso que tiene que estar consono? Significa que si es una persona que está en violación abierta contra la ley de los 10 mandamientos, no puede ser utilizada por el Espíritu Santo para transmitir esa idea o pensamiento de la deidad. No puede ser instrumento. La persona que está en rebelión abierta contra la ley de los 10 mandamientos. ¿Qué versículo nos confirma eso? El libro de Isaías capítulo 8 versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no predicas, si no vives conforme está escrito, estás en tinieblas, estás en rebelión. Y estoy parafraseando ese texto porque en realidad el texto dice a la ley y al testimonio. Si no dices conforme está escrito, estás en tinieblas. Es porque no les ha amanecido. Así es, si no les ha amanecido, significa que están en ignorancia con respecto al plan de la redención. Si no les ha amanecido, significa que están en la oscuridad con respecto a la salvación, con respecto a las doctrinas bíblicas. Sí, y si están en oscuridad, entonces el hombre o mujer están siendo, es objeto de Satanás, de los demonios. El Espíritu Santo no puede trabajar con una persona que está en rebelión contra la ley de Dios, que está en oscuridad, que no predica conforme está escrito en la ley de los 10 mandamientos. De manera que el Espíritu Santo va a capacitar a una persona que está viviendo de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos, que está en obediencia a Dios a través de la obediencia, ¿verdad? Lo va a capacitar. ¿Qué significa eso de capacitar? El Espíritu Santo toma a la persona, hombre o mujer, y lo transporta. Hace una conexión de la mente suya a la mente del hombre o mujer. Y entonces el ser humano queda imbuido del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo haciendo esa conexión, la persona queda absorta. Sí, la persona queda elevada de este mundo. La persona pierde la noción del tiempo y de lo que le rodea, porque está en conexión con el infinito, está en conexión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a transmitir de su mente a la mente del hombre o mujer esa idea, ese designio o ese pensamiento. Sí, por eso es que San Juan, en el capítulo 1, allí del libro de Apocalipsis, dice que fue transportado. Pablo también utiliza ese término, fue transportado al tercer cielo. Sí, entonces eso nos da una idea de cómo es esa capacitación que hace el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestra mente, teniendo en cuenta que el lóbulo frontal de nuestro cerebro es el órgano por donde fluye esa conexión, donde el Espíritu Santo se conecta con el ser humano. Y por eso nosotros tenemos que mantener nuestro lóbulo frontal sano. ¿Sano en qué sentido? Debemos mantener nuestros sentidos conectados en forma constante con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, repito, no puede utilizar a ninguna persona que esté en rebelión contra Dios a través de la observancia de los 10 mandamientos. Es decir, tú no puedes estar en desobediencia si quieres ser objeto del Espíritu Santo. Cuando una persona dice que ha recibido una revelación y esa persona está en rebelión contra el Espíritu Santo, está en rebelión contra la ley, entonces esa revelación no proviene del Espíritu Santo, sino que proviene
del lado oscuro, porque está en oscuridad, proviene de Satanás. Y la persona queda engañada, la persona queda confirmada en ese error, porque piensa que es el Espíritu Santo que está revelándole algo, y es el enemigo nuestro, es Satanás. Muy bien, vamos a volver a leer el concepto para que se quede grabado en tu mente. Revelación es el acto de transmitir una idea, un pensamiento, un designio que se origina en la mente de la deidad y luego es transmitida a una persona que ha sido previamente capacitada por el Espíritu Santo para que reciba esa información. Y repito, la persona tiene que vivir de acuerdo a la ley de los 10 mandamientos para que pueda ser instrumento del Espíritu Santo para recibir la información que proviene de la mente de la deidad. Vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Cuántas clases de revelación hay? Eso es interesante que nosotros lo sepamos. Revelación general, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda, la revelación especial. 3, la revelación de Jesucristo. Y podríamos hablar, esas son las 3 primeras clases de revelación. Pero podríamos hablar de una cuarta, que es la revelación providencial. Y de eso vamos a hablar más adelante. ¿En qué consiste esa revelación providencial? Pero vamos a analizar primero en qué consiste la revelación general. Mira, se llama así porque está a la vista de todos. Está a la vista del ser humano en cualquier parte del mundo. Es decir, todos podemos verla y porque ella apela a la razón y a la conciencia del hombre. Entonces, en primera instancia, la revelación general tiene que ver con nuestra conciencia. La revelación general tiene que ver con la naturaleza, ¿verdad? Porque la naturaleza la vemos en todas partes, vemos los árboles, vemos los animales, vemos los ríos, los océanos, vemos los astros, ¿verdad? Las estrellas. Todo eso nos indica que hay un Dios superior a nosotros, que hay un ser omnipotente capaz de crear esas cosas. Cuando nos vemos nosotros mismos, cuando nosotros observamos o detenemos a observar el funcionamiento de nuestros órganos, el funcionamiento de nuestras células, nos damos cuenta que nosotros no pudimos haber sido el resultado de un accidente cósmico o de una evolución de un grado menor a un grado mayor hasta donde estamos y que esa evolución va a continuar. Nosotros nos preguntamos eso en la conciencia. La voz de Dios se manifiesta y nos hace que nos preguntemos de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, quién fue capaz de crear todo esto, ¿verdad? ¿Quién fue capaz de crear una célula sin la cual no puede sobrevivir si no está complementada por todo el conjunto celular de mi cuerpo? Sí, entonces la revelación general nos habla de esa manera. También la revelación general tiene que ver con la historia de este mundo, ¿verdad? La revelación general a través de la historia nos da la evidencia de la existencia de Dios y de su actuar en la vivencia de la humanidad en función de su salvación. ¿Qué significa eso? La historia nos dice a través de estos 6.000 años que tiene el mundo, de que hay un ser superior que rige los destinos de este mundo. Sí, que impide en determinadas ocasiones que el mal avance, que el pecado avance, que el crimen avance. Sí, y por eso encontramos en la historia
historia y en la arqueología la destrucción, por ejemplo, de ciudades como Sodoma y Gomorra, donde había Satanás, el mal, el pecado se había introducido en esas dos ciudades, y allí estaba el LGBTQ+, sí, en Sodoma y Gomorra. Por eso fue destruido el pecado, la pedofilia, la zoofilia. Estaba allí en Sodoma y Gomorra, y Dios tenía que atajar, tenía que evitar que esa profanación de tu cuerpo y de la naturaleza siguiese avanzando en ese momento. Así que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Los antidiluvianos habían caído en lo mismo de Sodoma y Gomorra, y por eso los antediluvianos, una civilización que duró 2000 años desde Adán hasta Noé, fueron destruidos de sobre la faz de la tierra. Entonces, esa historia nos dice que realmente hay un Dios que es juez de nuestros actos, que es juez de esta humanidad, que gobierna el cosmos. Y aunque este mundo está en pecado, Dios no ha dejado este mundo enteramente en las manos de Satanás, sino que hay un conflicto cósmico entre Dios y Satanás por nosotros. Hay una guerra en la cual nosotros participamos sin darnos cuenta. Y entonces cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra concupiscencia, a la maldad con la cual nosotros nacemos, estamos en las manos de Satanás. Y Dios está presente para evitar que Satanás nos destruya por causa de nuestra concupiscencia. Aún haciéndole caso a él, aún siendo instrumentos de Satanás, Satanás va a procurar nuestra destrucción. Pero Dios, y cuando hablo de Dios, repito, me estoy refiriendo al Espíritu Santo, a Cristo y al Padre, los tres actuando para evitar que nosotros seamos destruidos antes de que hagamos pacto con Cristo, antes de que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos un Salvador y que en pecado no podremos entrar a la inmortalidad. Por eso dije anteriormente, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? Sí, esas es las preguntas que se hace la humanidad siempre. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Será que cuando muero ya todo se acabó y entonces para qué he trabajado tanto? ¿Para qué he soñado tanto? ¿Para qué he construido tanto? Si al final a los 70, a los 80 años muero, tal vez antes. Entonces, ¿hacia dónde voy? Mejor dicho, esas preguntas no las contesta la revelación general, pero nos inquietan y nos dicen que hay un ser superior que gobierna todo. Muy bien, seguimos adelante. También en la revelación general tenemos en la conducta humana, la vida en sociedad y la creación de leyes, principios y valores. Nos dice que Dios nos creó con esas inclinaciones. Si las leyes morales, civiles, higiénicas que se establecen en las diferentes naciones nos indican que esa conciencia de saber legislar leyes morales no proviene de nosotros, sino que proviene de un ser superior, que aun siendo malos, que aún después de haber legislado leyes morales, nosotros mismos somos capaces de violentarlas. Eso nos indica que hay un Dios por encima de nosotros, que nos induce a elaborar, a legislar leyes morales, leyes sociales, leyes higiénicas, etcétera. Nos induce a elaborar esas leyes a pesar de que nosotros somos malos y tendemos a violentar esas leyes. Dios nos induce a hacerlo porque Él gobierna desde esa área. Sí, y entonces nosotros nos damos cuenta de que a pesar de que somos malos, hay alguien por encima de nosotros que nos induce a vivir, que para poder vivir en sociedad nos induce a
crear leyes morales. Y todas las leyes, como acabo de decir, están las leyes del tránsito, las leyes aeronáuticas, las leyes civiles, las leyes higiénicas, etcétera. Todas esas leyes que nosotros tendemos a violentar después de haberlas hecho o creado, provienen de Dios. Muy bien. Y también tenemos a la naturaleza. La deslumbrante belleza y perfección nos dice que alguien superior a nosotros la ha creado. Entonces la revelación general abarca todo eso, abarca la naturaleza, abarca nuestra conciencia, abarca la conducta humana y abarca la historia. La revelación general. Ella revela el carácter de la deidad en todo momento. Y entonces nosotros decimos, tiene que haber alguien superior. Pero yo soy ateo, no creo en nada. Sí, de la boca hacia afuera, pero internamente tu conciencia te dice que no, que tú eres un ser finito, que tú eres un ser mortal, que tu conocimiento y tu aspecto cognitivo no es tan poderoso como tú dices que es. Y entonces nuestra conciencia nos dice que hay alguien superior, aunque seamos ateos, aunque nos hayamos inventado miles de religiones diferentes a la religión del Dios de los hebreos. La conciencia nos dice que hay alguien superior que estamos negando, que queremos negar, que nos hemos impuesto el negarlo. Pero cuando llegas a la muerte, el mismo Carlos Darwin, en su lecho de muerte, después de haber propuesto su teoría evolutiva en su lecho de muerte, reconoció que se había equivocado. Interesante. Te invito a que busques ese dato por la web o en las enciclopedias. Lamentablemente, el hombre se mantiene en rebelión porque el hombre está en rebelión abierta contra Dios. No quiere aceptar ese hecho que Darwin se equivocó y lo manifestó. Entonces enseñamos eso en las diferentes universidades y colegios del mundo porque nos interesa, es decir, a estos hombres rebeldes les interesa mantener esa teoría a flote, les interesa sembrar esa teoría absurda en la mente del mundo para que el mundo pueda ser fácilmente controlable, tanto en los aspectos políticos como religiosos. Sí, tanto incluyendo también a la ciencia. Por supuesto, la ciencia se ha encargado de eso porque la ciencia en un gran grado en este mundo está pervertida, corrompida, porque Satanás trabaja allí, en la ciencia, aunque la ciencia también manifiesta que hay un ser superior a nosotros. La ciencia pugna, grita a voz en cuello que hay un Dios que es superior a todo, pero el hombre científico que echa mano de la ciencia calla esa voz, sepulta las evidencias que están a su alrededor. Bien, mi amado, sigamos adelante con nuestro estudio de lo que es la revelación. El segundo tipo de revelación es la revelación especial. ¿En qué consiste la revelación especial? ¿Por qué es necesaria la revelación especial? La revelación general nos dice que hay un Dios, que hay un ser superior que gobierna, que dirige los destinos del mundo y del cosmos, que se revela a nosotros en la naturaleza, en nuestra conciencia, en la historia, en la ciencia, etc. Pero la revelación general no puede decirte que tú eres un pecador y que necesitas un salvador. Entonces la revelación general, aunque hace todas esas cosas que hemos dicho,
no tiene esa facultad de decirnos que somos pecadores. No tiene la facultad de hacernos ver que necesitamos un Salvador, que necesitamos ser restaurados. Eso no lo puede decir la revelación general. Por eso se requiere que Dios mismo se revele ahora a nosotros a través de la revelación especial. ¿En qué consiste esta revelación, mi amado? Bueno, la revelación especial es el medio en que la deidad, a través del Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, es decir, las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, ¿verdad?, se manifiesta a través de ella. Es necesaria esta revelación especial porque el pecado limitó nuestra percepción de Dios, como les acabo de decir. En la revelación general no podemos percibir a Dios en el sentido de nuestra necesidad de ser restaurado. Nos dice solamente que existe un Dios, pero no nos hace ver que necesitamos una restauración, que necesitamos redención. No nos dice que somos pecadores. Y entonces la naturaleza la admiramos y algunas veces la erigimos como Dios. Por ejemplo, el sol forma parte de la naturaleza y la erigimos como Dios. A los árboles los erigimos como Dios y hasta le cantamos, etc. Bueno, eso sucede cuando nosotros empezamos a adorar las cosas que fueron creadas en vez de adorar al que creó todas las cosas. De manera pues que admiramos la naturaleza y algunas veces la adoramos, pero la naturaleza no es capaz de decirnos que somos necesitados de redención, restauración y salvación. No nos dice que somos pecadores, no, eso no lo puede decir ella. Pero la revelación especial sí, porque en el Antiguo Testamento comienza la historia de este mundo en rebelión. Nos muestra la batalla, la gran guerra cósmica que existe entre el bien y el mal, la gran batalla cósmica entre Satanás y Cristo, por nosotros. Sí, eso nos lo dice la revelación especial, la revelación que es las Sagradas Escrituras. Fíjate lo que nos dice acá este texto que tengo presente. La revelación especial se hace necesaria porque fue mal interpretada la revelación general por el hombre y el carácter de Dios fue confundido. Por esta razón se hizo necesaria la revelación especial. También era necesaria que se produjese o se nos entregase la revelación de Jesucristo, porque la revelación especial, aunque nos dice ahora que ese Dios que creó todas las cosas, ese Dios no se ha separado de nosotros, ¿verdad?, y que ese Dios está dispuesto a restaurarnos. La revelación especial nos dice que hay un trazo para esta humanidad que lo llevará a la vida eterna, que lo llevará a la restauración. La revelación especial te muestra el pecado desde sus inicios hasta el final. La revelación especial te indica quién lo originó, en la mente de quién se originó. La revelación especial te dice que no fue Dios quien originó el mal, el pecado, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades. No se originó en la mente de la deidad, sino que se originó en la mente de una criatura excelsa. Eso te lo relata la revelación especial. Sí, la Sagrada Escritura te muestra todo eso. La Sagrada Escritura te muestra que hay un Dios que te ama, pero nosotros somos incapaces de percibir ese amor, o llegó un momento en que dejamos de percibir eso.
¿verdad? Adán en el Edén percibía el amor de Dios, percibía la presencia de este Dios que lo amaba y que lo creó. Él lo percibía y se relacionaba con él o con ellos. Se manifestaba cuando la deidad se manifestaba en esta tierra. Adán y Eva se relacionaban directamente con la deidad. Sí, sin temor, porque existía armonía y amor. Pero cuando el hombre cae en pecado, Dios se separa del hombre, porque Dios no puede habitar con la maldad. Ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces se abrió una brecha entre nosotros y Dios, y a lo largo del tiempo dejamos de percibir el amor de Dios, dejamos de percibir su presencia real, porque el pecado nos llevó allí, Satanás nos lleva allí. Entonces la revelación general quedó empañada. Dejamos de percibir a Dios allí, dejamos de entenderla y empezamos a inventarnos miles dioses, que si el dios de la luna, el dios del sol, el dios de las aguas. Todo eso sucedió durante 2000 años sobre esta tierra, los antediluvianos, y sigue existiendo a lo largo de 6000 años. Eso sigue existiendo en nuestra actualidad. Los hombres se siguen erigiendo dioses porque dejó de percibir la presencia real del Dios verdadero. Sí, entonces la revelación especial se hizo necesaria para que nosotros pudiésemos volver a percibir al Dios verdadero, y se trazó en la historia sagrada, se traza esa existencia de ese Dios y de lo que Él quiere con nosotros y para nosotros. Se presentan nuestros pecados, lo malo que somos capaces de matar a nuestros hijos, como sucedió con los cananeos, que sacrificaban a sus hijos bebés al dios Moloch, como sucedió a lo largo de la historia del mundo, como por ejemplo en la historia prehispánica encontramos como las tribus prehispánicas se atacaban unas a otras y entonces sacrificaban a los hombres que habían sido conquistados. Y en los pueblos antiguos también europeos sucedía lo mismo. Esclavizaban a los hombres después de la guerra y entonces los sacrificaban como ofrenda a sus ídolos, a sus dioses. Otros eran esclavizados para la servidumbre y los trabajos forzosos. Sí, la maldad del hombre se manifiesta en las páginas sagradas de la revelación especial. Y entonces la revelación especial también nos dice: ustedes son malos y necesitan ser transformados, necesitan llegar a ser nuevas criaturas, porque en la forma en que viven no podrán vivir eternamente. Todas esas cosas, entre otras, nos las dice la revelación especial. Pero llega un momento que las Sagradas Escrituras, hablando tan claro acerca de ese Dios, por causa de nuestra maldad, de nuestra concupiscencia, entonces se hace la revelación especial, se vuelve inconclusa. Sí, y se necesita ahora que aparezca la otra revelación, que es la revelación de Jesucristo. Dios se hace humano, sí, y aparece en esta tierra para mostrarnos el verdadero camino. Sí, el mismo Dios entra a nuestro mundo para enseñarnos nuevamente cómo es Él a través de la revelación general, a través de la historia, a través de la conciencia, a través de la naturaleza. Dice: yo estuve aquí, yo te creé, yo hice esto. Y en la revelación especial, el mismo Cristo dice: las Escrituras hablan de mí desde el comienzo de la historia, de las
Sagradas Escrituras hablan acerca de mí. Aquí está la profecía de este, la profecía de aquel. Y yo he transitado con ustedes a lo largo de todos estos años, Jesucristo. Y yo he venido a redimirte. Yo he venido a cumplir el pacto. He venido para llevarte a la vida eterna, para que dejes de sufrir, para que dejes de morir, etcétera. Eso nos lo dice la revelación de Jesucristo. Y entonces Jesucristo se revela a nosotros, Dios se revela a nosotros cuando Jesucristo, el Verbo, encarna y se introduce en nuestro mundo y ahora nos muestra Él personalmente que nunca se ha divorciado de la humanidad, que ama a la humanidad a pesar de que la humanidad está en rebelión y no quiere nada con Él. Se muestra a la humanidad como el Dios de la revelación general, el Dios de la naturaleza, el Dios de tu conciencia, el Dios de la arqueología, el Dios de la ciencia, el Dios de los astros. Se muestra aquí ahora que aparece encarnado. Y también dice, yo soy el Dios del cual hablan las Escrituras, la revelación especial, yo soy ese Dios. Los profetas hablaron de mí. Los profetas dijeron que yo vendría para rescatarte, para mostrarte el amor de Dios. Sí, mi amor hacia ti. Eso lo hace la revelación de Jesucristo. Tú eres un pecador. Las Sagradas Escrituras te lo han dicho. Y yo he venido a resolver ese problema del pecado, el problema de la muerte, el problema de las enfermedades. He venido a resolver el problema de tu rebelión. Si me aceptas, el que viene a mí no le echo fuera. De mí hablaron los profetas, dice Jesucristo. Su revelación personalmente, Dios se presenta ante nosotros, nos reclama como suyos, pero también Él dice, ustedes son rebeldes, son una generación de víboras y necesitan ser restaurados, pero la única forma es que me acepten como su Dios, que abandonen sus antiguas creencias que los ha mantenido en esa rebelión infame. Sí, eso nos lo dice Jesucristo en persona. Entonces, para recapitular, tenemos 13 revelaciones importantísimas, mi amado. La revelación general, la revelación especial que son las Sagradas Escrituras y la revelación de Jesucristo. 13 revelaciones. En el otro video vamos a hablar acerca de la revelación providencial. Espero que esta charla te haya gustado y te sirva de bendición para entender un poco más acerca de nuestro Dios. Quiero culminar diciéndote que las revelaciones ya todas están cumplidas. Ya no hay más que añadir a la revelación especial. Ya no hay más revelación. La revelación especial son 66 libros de la Biblia. Así que cuando aparece que si el libro de Enoc, que si el libro de Judith, que si el libro de Judas, que si el evangelio de tal. No, amado, esas son imposturas satánicas que provienen de Satanás, la literatura del mundo que quiere ser, que Satanás quiere que los cristianos la acepten como inspirada del Espíritu Santo. No, la revelación especial ya terminó, está dada, ya no hay más nada que añadirle. La revelación de Jesucristo, ya Cristo apareció y Él va a volver por segunda vez, ya no hay más Cristos sobre esta tierra. Así que cuando aparezca un Cristo que está próximo a venir, el falso Cristo, ese no está sostenido sobre la revelación especial. Ese Cristo, esos Cristos falsos que van a venir, que están a punto de aparecer a partir del 2025, no es el Dios de la revelación general, no es el Dios de la revelación especial, no es el Dios de la revelación de Jesucristo, no lo es.
Así que tenemos que venir de regreso a la revelación especial para no ser engañados en este tiempo. No hay, cuando aparezca un hombre diciendo que Dios se le reveló, no, ya no hay más revelaciones que sirvan para guiar a la iglesia o al pueblo de Dios a la salvación. Las revelaciones salvíficas ya todas están listas. Tú puedes tener un sueño, agarra ese sueño y aplícalo a tu vida, pero ese sueño no es para guiar a ninguna iglesia, no es para guiar a ningún pueblo. Amado, oremos para que estas verdades queden impresas en nuestra mente. Querido Consolador, gracias por la lección del día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de entender que solamente existen 3 revelaciones con las cuales te revelas a nosotros. Dios, la deidad, se revela a nosotros a través de estas 3 revelaciones. Glorifícate en nuestras vidas, en tu nombre Jesús lo suplicamos. Amén. Amados, un abrazo.